Volvemos, estamos ya en compañía con el doctor Sergio Morillo, que mucho le agradecemos que está con nosotros. Esperó un ratito y se quedó para charlar de esto que tanto hoy nos preocupa. El mundo entero habla de esto y bueno, saber con un especialista en el tema, con alguien que sabe de los temas que vamos a tratar ahora, que nos explique nuestras inquietudes. Jefe de emergencia del Sanatorio Mautone, gracias doctor por acompañarnos este rato. Bueno, por favor. Primero que nada, no soy experto en el tema porque bueno, es un tema nuevo. Sí es un virus de una familia que ya es conocida, que es el coronavirus. Lo que pasa que, bueno, según cómo mute el virus, hay distintos tipos de coronavirus. El coronavirus nos acompaña hace muchísimos años en el mundo. Esta es una cepa nueva, la 19. Y bueno, lo que ha demostrado esa cepa es ser muy contagiosa, ¿verdad? No deja de ser un virus de resfrío, de productor de resfríos, que muchas veces podemos haber en nuestra vida padecido algún resfrío por coronavirus. No este tipo de coronavirus, pero de la familia. Sin saberlo, nosotros tuvimos en algún momento una gripe. Exacto. Es decir, acá lo que pasó, bueno, fue que en China empezaron a haber casos más seguidos, se hizo los estudios pertinentes y se encontró esta cepa nueva. Con la característica que, bueno, que todos ya conocen, que es altamente contagiosa y que ha generado realmente una pandemia. A nivel mundial Sí, por eso se le llamó pandemia, exacto, por parte de la Organización Mundial de la Salud. Ahí no sé bien cómo son los criterios, pero llega un punto de determinada cantidad de casos en el mundo que se toma como pandemia. ¿Y cómo nace esto? Usted recién lo dijo al pasar, nace en China, pero... El tema, no soy experto en virólogo, es decir, en general los virus mutan y muchas veces sucede que de los animales pasan al ser humano. Con esa mutación son capaces de infectar al ser humano y dejan de estar solo confinados a los animales. Y bueno, y ahí empezamos a enfermar los seres humanos. Se habló del murciélago, del camello, pero no quiero meterme en ese camino que no lo conozco. Recién hablábamos también con usted y está bueno que uno entra en pánico, ¿no? Claro, quizás lo mejor que puedo hacer hoy es bajar un poquito la pelota al piso. Creo que lo que tenemos que saber es que esto lo que más genera son cuadros leves, 80%, ¿verdad? Y que genera menos muerte que otras enfermedades. ¿Qué similitud tiene con el H1N1? Bueno, es un virus de la gripe, es un virus de afectación respiratoria, es decir, no son de la misma familia. Porque no son de la misma familia. No son de la misma familia de virus. Los dos son virus, los dos tienen tropismo por el epitelio respiratorio. Y lo que sí tienen en común es que los dos se complican con neumonía. Es decir, cualquier infección respiratoria viral en la evolución puede complicarse con una neumonía, congestión, pulmonía, llamarle como quiera, con la afectación pulmonar. Y ese es el problema que puede llevar a la muerte a cualquier paciente que tenga una infección respiratoria viral, ¿no? Sea por influenza A, B, sea por el SARS, en aquella época. Es decir, lo que compromete la vida de las personas es cuando se complica. No el mismo virus, ¿sí?, que puede llegar a ser el mismo, pero muchas veces con una bacteria, porque ¿qué pasa? Cuando estamos sufriendo una virosis, eso genera una alteración inmunológica a nivel del individuo que si no tiene las herramientas inmunológicas 100% activas, puede complicarse con una afección más grave. Eso le iba a preguntar. El receptor, por ejemplo, ¿por qué dicen que a los chicos...? Bueno, el tema es, ¿quién es la población de riesgo? ¿No? Ahí está. Es lo que hemos escuchado. Bueno, la población de riesgo se vio que son los mayores de 80 años, ¿tá? o que tengan enfermedades que debiliten su sistema inmune, ¿no? Entonces, estamos ahí hablando de enfermedades cardíacas, cardiopatías, diabetes, estamos hablando de inmunodeprimidos por tratamientos médicos, que muchas veces inmunodeprimen, insuficiencias renales crónicas. Es decir, muchas situaciones que exponen a esos pacientes no solo a la posible muerte por infección por coronavirus, pero también por influenza, por neumococo y por otros gérmenes. Bien. Es decir, esa población es vulnerable para muchas cosas. Claro. Súmele esta. Es decir, y por ejemplo, yo tengo gripe, ¿no? Sí. Me siento malestar, un poco de fiebre.
¿qué hago? Como está, es decir, yo creo que lo otro que tenemos que entender es que hay un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud que genera evidencia y genera dictámenes que los recoge el Ministerio de Salud Pública, organismo rector de nuestro país, y los baja. Yo creo que todos tenemos que estar pendientes de esa información. Yo creo que hoy en día la oferta informativa es tan grande que tomamos cosas que a veces no están avaladas por los organismos peritos en el asunto, ¿verdad? Que puede ser la Organización Mundial de la Salud o, en nuestro caso, el Ministerio de Salud Pública. Si nosotros entráramos a la página del Ministerio de Salud Pública, encontraríamos todas las cosas que se están haciendo, todos los planes de contingencia que se están armando. Es decir, acá en Maldonado los estamos haciendo, nos estamos reuniendo, estamos tomando las acciones necesarias previniendo una epidemia. La epidemia a lo que nos expone es a un número mayor de casos posibles de pacientes graves. Es decir, hemos tenido epidemias de gripe donde en el 2009 no dimos abasto con la asistencia de las personas con cuadros respiratorios leves. Eso en realidad no hace a la cosa. Sí es preocupante que no es lo mismo tener 100 personas con una infección respiratoria y que de esas 2 terminen en CTI, a tener 800 personas y que eso se multiplique por 8, en vez de 2 tenemos 16. Usted por lo que me dice, me deja más tranquilo. Es que es lo que quiero transmitir tranquilidad. Es decir, usted dijo hoy, llega el coronavirus cuidado a Uruguay. La prensa, tiene que tener cuidado, porque los grandes medios han sido responsables en crear un poco... Y uno a veces se pregunta, hasta algunos gobiernos, las cosas que hacen, o las acciones que toman, si de alguna manera también no están un poco presionados porque algo hay que hacer, ¿no? Entonces, algo hay que hacer. Pero no está bien, porque yo me pregunto... No voy a opinar sobre los gobiernos. No, pero no está bien, por ejemplo, si tiene 2 o 3 fallecidos por este tema, que se tomen... No, hay que tomar medidas, hay que estar preparados. Es decir, ¿y Uruguay está preparado? Tenemos la suerte, y bueno, lo va a demostrar en caso cuando llegue, si llega. Yo pienso que sí. Ojo, nunca hemos pasado por una situación quizás como esta, es decir, va a ser... Nunca, ¿no? Capaz que no. Usted desde que yo médico, me acuerde, lo más grande que vi así en epidemia fue en el 2009 y se pasó. La H1N1. La H1N1, se pasó bien. Yo creo que lo más importante es tomar la información del Ministerio de Salud Pública, del órgano rector, que la toma a su vez de los organismos internacionales del peso de la Organización Mundial de la Salud, y hacer lo que ahí indica, y no estar... como se dice habitualmente, volaseando. Volaseando de todos lados. Es un problema, Uruguay se está preparando, tenemos una suerte enorme, ya le pasó a medio mundo, y a nosotros todavía no. En América, Venezuela, que no se sabe nada... No, Venezuela ya no, es decir, Surinam y Uruguay. Venezuela tiene casos. Sí, Surinam y Uruguay es lo último que yo escuché, son los lugares que no hay. Somos unos agraciados. Tenemos que aprovechar, y nos da la suerte eso, de tener la información y de prepararnos. Y bueno, nos estamos preparando. Es decir, yo he pasado todos estos días no hablando de otra cosa que no es de coronavirus. Me imagino. Y con reuniones y planteando el tema de los insumos. Es un tema que no quiero generar alarma, pero va a ser un problema el tema de los insumos, ¿no? Es decir, no solo el gran productor mundial de insumos, que es China, bajó su producción por el problema que tuvo, sino que el mundo entero empezó a consumir más de estos insumos de protección personal y de tratamiento intensivo. ¿Qué cosas consume? Y consume batas, guantes, tapaboca. Innecesario, ¿no? Bueno, el mundo lo empezó a consumir más. Es decir, necesario o innecesario. Yo tal vez lo que hago más frecuente hoy es ponerme un poco más de alcohol gel. Exacto. Es decir, tal vez que no tanto en otro momento. Exacto. Las pautas están dadas y hay que cumplirlas. Lo que yo digo es que puede haber un problema de abastecimiento porque China, que es el mayor proveedor, paró un poco la producción porque el mundo empezó a consumir más. Y bueno, eso puede llegar a generar un desbalance. Eso
también lo tenemos que pensar, también estamos tomando los recaudos del tema. Hay que ser conscientes en ese sentido y no sobreutilizar, no sobregastar esos insumos que me parece que tenemos que cuidarlos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas es de un resfrío. Es decir, el 80% va a tener un poco de dolor de garganta, un poquito de agüita en la nariz, un poquito de tos, un poquito de fiebre. Es decir, y malestar general. Me pongo yo, ¿no? Sí. Me pasa eso. ¿Qué hago? Consultás al médico. Lo primero. Olvídate que estás en una epidemia, ¿no? ¿Qué harías? Va al médico, te ve, mirá, quédate tranquilo, toma esto para la fiebre, hace reposo, lavate bien las manos, coso, y tenés 48 horas, 72 horas de reposo en cama. ¿Ah? Y ahí después ven la evolución. Exacto. Distinto es si yo te voy a ver y tú te falta el aire, tenés un trabajo respiratorio aumentado, tu presión no es la normal, tu frecuencia cardíaca no es la normal. Bueno, entonces vení, vamos para el sanatorio. Claro. ¿No? Es decir, como estamos en una epidemia, bueno, lo primero que vamos a hacer es saber que te vas a tener que quedar en tu casa más días para evitar contagiar a todo el mundo, que es la forma de frenar esta situación. Entonces, la diferencia entre que tuvieras un resfrío el año pasado y este año es que, bueno, no te voy a dar 48 horas, te voy a dar 15 ¿Y qué remedio días. me das? ¿O qué calma? Ninguno en particular. Es decir, para bajarte la fiebre, ibuprofeno, ¿Puedo tomar eso? dipirona, ácido acetilsalicílico, es decir, lo que estés acostumbrado a tomar para bajarte la fiebre. Solamente eso. No hay un tratamiento específico, como no lo hay para ningún resfrío. Claro, es un tiempo, un proceso y se termina. Es correcto. Hay que tomar algo que te alivie un poco, que te levante el ánimo, que... No te olvides, 80% síntomas leves. Bien. Se habla mucho de que, hoy hablamos del receptor que está vulnerable, sea un diabético. La mujer, por ejemplo, la embarazada. No se ha informado como un receptor susceptible a complicaciones. Porque no puede tomar medicamentos, ¿no? Yo estoy hablando de que muchas veces... Bueno, las embarazadas se engripan y pueden tomar algunos antitérmicos. Ajá. Lo vuelvo a aclarar, esto no tiene un tratamiento específico. Es decir, no hay una... ¿Te acordás que en aquella época el Tamiflu, el Tamivir, era un tratamiento específico que le pegaba a ese virus? Hoy en día no tenemos un tratamiento específico que le pegue a este. Entonces es el propio organismo el que lo combate. Y por eso, si tus defensas por enfermedades debilitantes o lo que fuera no están en su 100%, es que te puede complicar este virus e incluso abrirte la puerta para que otros gérmenes... claro, eso está bueno. Exactamente, es decir, este virus puede abrir las puertas, puede bajarte aún más la inmunidad y sea una bacteria, un neumococo, un estafilococo, el que termine matándote. Y no él. Ajá. ¿Ah? Doctor, ¿la salud privada y la salud pública van de la mano? ¿Están trabajando juntos? Sí, a ver, acá se está trabajando en conjunto. Las reuniones son de todos los actores. Los consultorios estarán llenos. No. ¿O no? ¿No? No, al revés. Es decir, hay que tratar de... No, pero digo, como hoy entramos, recién tuvimos invitados acá que por ahí te saludan de lejos, ya no... Sí, ya no te saludan, no, el mate ya... No, el mate sí, el va mate... a ser un antes y un después, pero me está parece. bien, ¿no? Sí, a ver, yo siempre decía una cosa, que la digo yo, personal, de que si el mate transmitiera algo, todos los uruguayos tendríamos la misma enfermedad. Pero no, sí, es decir, no cabe duda que si... Pero el año pasado tú estabas resfriado y estabas tomando mate y yo tomo contigo, mucha chance de pasármelo había. Es decir, porque estas enfermedades respiratorias se transmiten todas de manera muy similar. Es decir, acordémonos, en el 2009 cómo desapareció el alcohol en gel de... Impresionante. ¿Te acordás? Fue algo que fue increíble. Es decir, y después quedó el alcohol en gel, ¿no? Quedó como legado. Bueno, capaz que esto nos deja como legado no compartir el mate, lo cual sería una para cosa uruguayo... que calara mucho la cultura uruguaya, ¿no? Yo creo que eso lo tendremos que discutir después. La higiene es fundamental en esto. La higiene es la higiene que se está dictando desde el Ministerio de Salud Pública, de lavado de manos frecuentes. Hay una costumbre que tenemos todos, y si no me crees, parate en el semáforo y mirá para el costado, de rascarnos la nariz, meternos el dedo en la nariz, ¿no? Es verdad, es verdad. Estornudar sobre la mano. Esas cosas, creo que estas cosas
que estas situaciones eso lo tenemos que cambiar. Hay que cambiarlo, claro. Es decir, hay que estornudar sobre la cara interna del codo. Pero a mí me cuesta, yo ya me acostumbré, ¿sabes? Sí, claro, pero... Si la gente estornuda así, después te da la mano... Claro. El tema del celular. Que el celular... Pero viste que el celular... es decir, el celular es de uso muy personal. El que te lo agarra es tu hijo, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado, básicamente... Pero la pantalla del celular es una cosa... sí, está contaminada. Yo tengo la precaución 2x3 de pasarle alcohol al celular. Sobre todo porque, bueno, si vas a tu casa, tus hijos agarran tu celular. Yo que soy médico, me manejo en un ambiente de más riesgo. Eso es lo otro que hay que tener en cuenta, que lo que estoy diciendo. Los médicos tenemos una tarea que conlleva un riesgo inherente a la tarea. Tal cual. El bombero se puede prender fuego en un incendio, se puede quemar, puede inhalar monóxido de carbono. Los médicos estamos expuestos a un riesgo permanente en nuestra actividad diaria. Yo, como neumólogo, me arriesgo a agarrar una tuberculosis por el frecuente contacto con este tipo de pacientes. Los que trabajan puncionando pacientes y sacando sangre pueden puncionarse. Sí, claro. A todos nos puede pasar y que se nos contagie una hepatitis B, C, el SIDA. Es decir, el médico ya tiene de por sí en su profesión un riesgo. Y bueno, estas cosas nos los hacen recordar. Claro, y además hay una familia atrás que cuando, como decías tú, claro, ¿no? Claro. Voy a mi casa, por ahí... Entonces, es muy importante el uniforme. El uniforme, es decir, uno llega al sanatorio, al hospital, trabaja con un uniforme, el uniforme queda ahí. ¿Eso se tira o con No, se lava. Se lava. No, te estoy hablando de lo habitual. Sí. ¿No? Si yo voy a atender a un paciente que sospecho tenga coronavirus, me voy a poner una bata, o que tenga confirmado un coso, me voy a poner bata, guantes, anteojos y tapabocas. Y cuando termine de atender a ese paciente, lo voy a tirar. ¿El clima? Se habla de que el calor y el frío, sí, no sé... Fíjate el mapa mundial y el Caribe tiene casos de coronavirus, así que no me hablen de frío en el Caribe. Y Brasil también en algunos sectores. Sí, del noreste y todo. Así que yo creo que el frío capaz que empeora las cosas, pero tampoco... Un uruguayo que llegue de Madrid, de Italia, no sé, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo recomendable sería que se quede en la casa. ¿Es recomendable por qué? Porque ¿Por cuántos días? Y son 14, ¿verdad? Es decir, 14 días son los días de incubación, hasta 14 días. Es decir, la incubación media es menor, es entre 5 y 7 días, pero hasta 14 días puede ser la incubación. Entonces, si vos venís de una zona endémica, donde ya hay muchísimos casos, y bueno, yo creo que lo ideal sería, bueno, andate a tu casa, quédate, no vayas a visitar a nadie, menos a tus abuelos ni a tus padres ¿no? Claro. De edad avanzada, o que tengan enfermedades debilitantes. 14 días en tu casa tranquilo, aislado. Aislado. Es decir, no quiere decir, como yo escuchaba a una colega decir, que vayas a correr solo. Es decir, salís a correr. En mi caso, que viajo mucho en ómnibus. El ómnibus es un lugar con mucha gente. Es un caldo curtido. Sí, sí, como el avión. Es decir, lo mismo. Como el tren, como el avión. No tengo otra que rezar, subir y rezo, y espero que... Y no, durante tu viaje en ómnibus puedes usar un tapabocas. Pero me miran muy raro. Viste que los chinos lo hacían ya hace mucho. Son culturas. También el tema que acabo de decir de si vengo de España, y bueno, es algo que lo digo desde el punto de vista médico. Hay todo un tema económico detrás de esto, ese impacto económico que ha generado esta crisis, que bueno, los analistas que saben de eso lo medirán, pero me imagino que va a ser complicado. Ya está siendo muy complicado. Grandes potencias, bueno, estamos hablando de Estados Unidos y China, ¿no? Sí, se para la producción de un país, además se corta el ingreso de turistas. Bueno, hoy escuché, no tengo confirmado, no quiero tirar noticias que no son, pero bueno, que aparentemente el Ministerio no dejó descender a los del crucero. Tuvimos a Germán Cardoso contando que se tomó esa decisión. Hay que ver qué otras medidas se toman, ¿no? Entonces, eso yo... Temprano pasé por el muelle de la 13 y estaban muchísimos operadores turísticos esperando el crucero, ¿no? Esa gente hoy perdió plata. Es complicado, es decir, muy complicado. Desde el punto de vista económico va a golpear muy fuerte a los países
y eso también lo tenemos que pensar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y aclararnos una cantidad de puntos y cosas que teníamos algunas dudas. Y además decirnos, lo manejó bien, me dijo, los medios de prensa a veces confunden mucho y agrandan mucho las cosas. No, no es que la agranden, es decir, ayer leía en la diaria un título. Un gráfico, estaba muy lindo el artículo, donde mostraba las nominaciones, ¿cómo dice? Las veces que sale una noticia que se mide. Sí. Es abismal. Estaban gráficos redonditos, ¿no? Entonces te ponía, yo qué sé, cuánto se nombra tal cosa, el SIDA. Sí. Un redondelito con números, no me acuerdo los números. El redondel del coronavirus era algo. Era así, comparado con el del HN1, que había sido así. Es decir, cuando un tema está en las redes, está en las noticias y todo, entonces empieza a ser un tema que está ahí, que es recurrente, y bueno, termina generando... Sí, total, y más en un caso de una enfermedad, como una pandemia, ¿no? Claro, pero bueno, yo quiero dejar en claro este numerito, 80% leve, resfrío, es un resfrío. Es decir, que si viene a Uruguay esto, bueno, el 80% de las personas lo vamos a pasar con un cuadro leve. Bien. Hay que estar atento, bueno, a las otras situaciones y manejarlas con la madurez que así. Y lo otro que pido es que entren a la página del Ministerio de Salud Pública y lean ahí que es una información válida, confiable, ¿tá? Y que además mira lo que está haciendo Uruguay. Eso está bueno decirlo. Tendrá que hacer sus cositas como le parezca, pero cuando estamos acá, tenemos nuestra idiosincrasia, nuestros servicios, nuestro sistema de salud que no es igual ni al de Argentina ni al de Brasil. Es decir, nosotros tenemos que crear nuestra respuesta, nuestros planes de contingencia y los estamos armando. Estamos haciendo eso, estamos trabajando en eso. Muchas gracias, doctor. Encantado. Así pasó Sergio Murillo, el doctor de Mautones, justamente encargado en todo el tema de emergencias y bueno, contándonos un poco lo que todos los uruguayos alarmados un poco en lo que sucede a nivel de alrededor nuestro, en la región y en el mundo. La pausa y ya volvemos con el móvil. En un ratito estará nuevamente desde Exteriores Florencia Sagasti.